Bueno, pues muy buenas a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio de cómo dirigirse hacia el bien. Tenemos varias sesiones con este tema. Entonces, vamos a empezar con las invocaciones. Empezamos con la de Radha Gurner. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender, compartir fraternalmente y ayudar altruistamente y sin reservas. Radha Burnier. La segunda invocación nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz, a los hermanos mayores y divinidades que ayudan a la humanidad, en especial a los amados Chohan, Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo revelable del oculto. Permítanos trazar un puente hacia ustedes que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Queremos ser como el viento que como un pañuelo seque nuestras lágrimas, como una antorcha que como el sol todo lo ilumina. Queremos ser también como la tierra que como un santuario todo lo posibilita, como el agua que como un torbellino todo lo disuelve. Queremos ser siempre como los estudiantes fieles que nunca ponen en duda a sus maestros, que siempre les agradecen y les aman con devocional afecto, que siempre los admiran y los respetan porque saben que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, pues vamos a cerrar ya el tema del aura para poder pasar entonces al prácticamente lo que va a ser el último aspecto que tiene que ver con la meditación. Entonces cerramos todo lo que tiene que ver con el aura. Bien, vamos a empezar con este comentario. Bueno, empezamos. Entonces, recordar que los detentadores son los que toman las cosas por sus propios medios y las retienen, muy a pesar de lo que aquellos que son detenidos quieran o no quieran. ¿Qué quieren los detentadores? Dinero, poder y prestigio principalmente. Y en otros casos, venganzas, disfrutes, satisfacción, etc. Hay que recordarlo ahora que cerremos el aura. Estas son las últimas slides relacionados con el aura que nos dice Torkom Saraidarian. Dice, el agua estancada, la polución del aire y ciertas plantas como el roble venenoso pueden causar gran daño en el aura, es decir, estar expuestos nosotros a lo que es el agua estancada, a la polución del aire y a ciertas plantas como el roble venenoso, causan gran daño en el aura, le generan grietas y muchos problemas. Por otro lado, los eucaliptos, los pinos y robles tienen un efecto sedante sobre el aura, transmiten energía psíquica que es muy beneficiosa para el aura. Las emociones negativas queman el aura, especialmente en el área del plexo solar y de las rodillas. Hay que tomar en cuenta esto que dice Torkom. Las auras quemadas, como están quemadas, porque se han quemado a raíz de lo que acabamos de ver allá arriba, usan las sales del cuerpo, lo debilitan y traen muchas complicaciones. Los pensamientos basados en odio, miedo, cólera, avaricia, celos y separatismo oscurecen el aura mental y bloquean la energía transmitida a través del aura mental a los cuerpos etéricos y físicos. Entre paréntesis, ¿por qué se facilita el tener estos pensamientos? Lo vamos a ver un poco más adelante, en unas 5 o 6 slides más adelante. La energía transmitida por el cuerpo mental asimila el prana, es decir, la energía que viene del sol, del aire, a través del vaso. El vaso, me refiero a la parte del vaso, pero no está digo, que con B corta, pero en realidad es con B grande. El vaso, que es la glándula que está del lado izquierdo del cuerpo, más o menos a nivel del plexo solar, y el triángulo entérico. Al amanecer, nuestra aura inhala la vitalidad del sol, al atardecer exhala y se relaja. Si no hay emociones o pensamientos que le irriten, si hay pensamientos que le irriten, no se puede relajar. La meditación expande y purifica el aura cuando se hace bien. La preocupación, ansiedad y depresión son como grandes venenos para el aura. Bueno, esta es una síntesis de lo que los estados mentales y los estados emocionales le hacen al aura. Además, el acercarse físicamente o separarse físicamente de ciertas cosas que están en el plano físico también puede tener efectos sobre el aura. Para eso es esto, entonces traten de recordarlo, porque ya no lo vamos a volver a ver. Entonces son como un decálogo pequeño para saber entonces dónde debemos acercarnos, de qué debemos alejarnos, qué debemos pensar, qué no se debe pensar y cuáles son los estados emocionales que generan entonces problemas con el aura, a sabiendas de que cuando el aura está delgada, pues vamos a tener algunos problemas.
Cuando una persona cambia su aura a través de influencias exteriores, no solo la salud del cuerpo se ve afectada, sino también ocurren cambios diversos en su estado de conciencia. No es el aura la que afecta directamente al cuerpo físico, sino los cambios en el estado de conciencia los que afectan profundamente al cuerpo a través del cuerpo etérico, que son los niveles más bajos del astral. Los ruidos de los aviones, ruidos de máquinas, ondas de radio, radioactividad, microondas, corrientes eléctricas, baterías, imanes, etcétera, tienen un fuerte efecto sobre el aura. Hay que recordar. Estos pueden contraer al aura, con lo cual entonces la persona queda más expuesta, crear brechas en el aura, es decir, grietas, drenar vitalidad del aura, crear desplazamientos en el aura, crear fisuras entre las glándulas, centros y flujos áuricos y afectar la conciencia. Esto puede suceder cuando estamos cerca de este tipo de ruidos permanentemente. El sonido audible o inaudible también tiene un efecto poderoso en el aura. El sonido puede destruir el aura y descomponerla. Si se utiliza correctamente, podría purificarla. El sonido audible tiene mucho que ver entonces con los sonidos que tienen contenido. Y estos contenidos son mensajes que se dicen a la persona que está escuchándolos. Por lo tanto, escuchar mantras, sobre todo cierto tipo de mantras, incluso aunque fueran audibles o inaudibles. Inaudibles quiere decir entonces que están por debajo de 1 o 2 decibeles. Para un oído que oye a partir de 3 o por debajo de 1 decibel en el oído perfecto que oye a partir de 1 decibel. Es decir, es una música que tiene contenidos y estos contenidos son transmitidos a través de las ondas sonoras y llegan al tímpano y el tímpano, a pesar de que no puede registrar el sonido en el cerebro, de todos modos escucha. Y después de escucharlo, esto entonces puede fortalecer o puede destruir según las cosas que estemos escuchando. Si se utiliza correctamente, puede purificarla. Los olores y los cuerpos o los materiales en descomposición también afectan el aura. Están los olores fuertes de cosas putrefactas y que tienen que ver con aguas estancadas o con contaminación también afectan al aura. Las emanaciones de los animales tienen un mal efecto sobre el aura humana, sobre todo las emanaciones de algunos perros, es lo que dice Torco. Vamos del otro lado. Habíamos dicho que uno de los problemas también más graves para el aura es cuando se va cristalizando, pierde su elasticidad. Entonces, la cristalización del aura bloquea la función de los centros y afecta el sistema linfático y las glándulas, el sistema glandular. El sistema circulatorio en el cuerpo está controlado por el cuerpo etérico. Repito, el sistema circulatorio en el cuerpo está controlado por el cuerpo etérico. La siguiente es una lista de los principales venenos que dañan el aura. Cuando hacemos cosas como las que siguen, engañar, mentir, hipocresía, egoísmo, separatismo, desobediencia de las reglas éticas, robar, chismear, decir chismes, cotilleos, la malicia, la calumnia, las relaciones sexuales incorrectas y el odio. Son las cosas que nos dice Torco, que tienen un efecto directo sobre la salud del aura. Sabemos que el estado de conciencia afecta al aura y a través del aura al cuerpo físico, pero lo opuesto también es verdad. Bueno, estas son entonces las reflexiones sintéticas de todo lo que es el libro del aura de Torkom Saraydarian y ahora lo vamos a complementar con algunas cosas. Bueno, de acuerdo con las versiones, entonces estamos viendo aquí una pintura de Dalí, donde se está enfrentando el mal y el bien, por eso aquí viene una pequeña explicación de este dibujo. Dice el título es La oposición entre la paz celestial y el desasosiego terrenal, así le llamó Dalí. Descripción de una silografía sobre el papel entonces de Ribes perteneciente a la Divina Comedia del Dante, que se estaba haciendo en relación a esta pintura. Esta se puede decir que es la zona de la lucha. Tenemos entonces vamos a traducirlo teosóficamente, tenemos el Kama rojo, que sería parte de la batalla, que va sobre la zona que tiene que ver con la paz celestial y el desasosiego terrenal. Y esta es la zona de la lucha, donde los dos ejércitos se tocan. Y aquí está la luz divina bajando desde el corazón del hombre, el origen de la luz divina con la paz divina, la luz divina en la paz divina bajando al corazón del hombre, la esfera del pensamiento iconográficamente, que es el cráneo o cerebro que aparece más o menos aquí, del corazón al cerebro, del circuito interno vía los nadis, y entonces al final esta parte se fortalece con la paz divina, y del otro lado viene pues la parte del fortalecimiento que viene desde el Kama, si es que lo ponemos teosóficamente hablando, y entonces aquí se da el encontronazo. De este encontronazo natural, entonces la persona puede conectarse a la paz divina a través de oraciones, meditaciones o a través de la búsqueda de esta luz, o puede orientarse hacia su ego inferior, en cuyo caso entonces lo que fortalece esta zona y va a tener efecto sobre esta batalla. Es una manera entonces de poner
todo esto para poder escuchar más o menos y poder contextualizar lo que ya nos estaba comentando Torco. Bueno, la cristalización del aura bloquea entonces al sistema linfático y las glándulas, y el sistema circulatorio del cuerpo está controlado por el cuerpo etérico. Y aquí vienen todas las cosas que ya habíamos mencionado ahí, y es nada más una repetición de lo que él ya había comentado. El aura sólida y fuerte, a pesar de ser elástica y moverse y estar viva, es decir, estar girando, entonces sería un ejemplo como este. Y el aura frágil y débil, entonces tiene poca movilidad y encima se ha estrechado. Esas son las dos diferencias en función de las cosas que hacemos. Si la persona no tiene enemigos directos ni personas que quieran ir sobre ella, entonces, a pesar del aura frágil, podría quedar inmune, pero si la persona tiene antagonistas o a alguien se le antoja atacarlo porque ve que el aura está muy frágil y delgada, pues aquí sí va a haber problemas. Esto es entonces, lo voy a comentar después, era del hombre en un planeta, que es del maestro KH, ¿se acuerdan ustedes? Y con Dual Cool, que hizo más o menos el dibujo. Seguimos adelante, son los sistemas de conciencia de Platón. También voy a regresar un poco más adelante a esto para ver entonces lo que debemos hacer cada vez que juzguemos una situación, la cantidad de conocimiento que tenemos que tener en relación a aquello que estamos juzgando, lo vamos a evaluar dentro de un momento. Tenemos aquí el pensamiento con una intencionalidad directa y sin una intencionalidad directa, es decir, a veces pensamos sin que tengamos una intención específica para hacer lo que estamos pensando y a veces sí tenemos una intencionalidad directa. La intencionalidad directa puede ser nuestra, es decir, nosotros mismos hemos generado esa dirección, o puede ser que haya sido implantada por alguien que quiere manipularnos o poseer nuestra conciencia. Entonces, la intencionalidad directa tiene dos formas previas, que es una intencionalidad directa plenamente consciente por parte del sujeto o una intencionalidad directa en donde el sujeto no es plenamente consciente. Y luego tenemos aquí la indirecta. Bueno, de este lado, entonces, cuando tenemos una intencionalidad directa, nosotros seleccionamos conscientemente los contenidos que vamos a utilizar. Y estos pueden ser sutiles. Por ejemplo, si nos regresamos a la pintura aquella, empezamos entonces a hacer cosas que tengan que ver con nuestro contacto con lo superior. O hacemos una selección consciente de contenidos densos. A pesar de saber lo que sabemos como teósofos, entonces empezamos a buscar las cosas que pertenecen al kama manas, y en general a todo este mundo de las pasiones, los deseos prohibidos, las mentiras, los embustes, etc. Y si nosotros nos conectamos con esto conscientemente, entonces empezamos a caminar hacia acá. Fortalecemos la zona roja de la pintura de Ribes, y entonces automáticamente vamos a tener ahí un problema a la hora de tratar de guardar un equilibrio cuando uno de los ejércitos ha sido anormalmente influido por parte de nuestros pensamientos que conscientemente han sido aplicados. Sin embargo, en este caso podría ser que la intencionalidad también es indirecta y ahora lo vamos a explicar más con otros esquemas. Es decir, que nosotros que estamos en la intencionalidad hemos sido atacados psíquicamente, se nos ha sembrado algo mentalmente y sin que seamos completamente conscientes de lo que sucede, empezamos a elegir cierto tipo de pensamientos y aunque no es nuestra intención totalmente consciente el tenerlos, al final los tenemos y esto automáticamente lo primero que va a hacer es darle un color al aura oscuro. La anchura del aura se adelgaza y la capacidad defensiva es muy baja. En el caso de arriba, pues el aura es muy ancha, el color del aura es mucho más claro y la capacidad defensiva es muy alta. Y en la intencionalidad indirecta aparece lo mismo, hay una selección inconsciente de contenidos sutiles o una selección inconsciente de contenidos densos, más o menos lo que ya habíamos hablado. Y en este caso, entonces, el umbral está por debajo de la conciencia, es decir, yo no me doy cuenta por qué, pero tengo cierta predilección o tendencia a ciertos contenidos que son sutiles, obviamente trabajados en otras encarnaciones, o pueden ser densos y obviamente también trabajados en otras encarnaciones. Bueno, este es un modelo para saber entonces cuáles son los efectos sobre el color, la anchura, la capacidad defensiva y el estado de conciencia relacionado con lo que pensamos habitualmente. Falta lo que decimos y lo que hacemos, pero serían unos esquemas similares. Vamos a ver entonces de este grupo, esta declaración de Mead, del que fue secretario de Blavatsky, en su libro de 5 años de teosofía, en la página 317, aparece este comentario. Tanto los europeos como una porción de nuestros paisanos, hablando de los hindúes, también los europeizados graduados de universidades hindúes, consideran la existencia de los Mahatmas con incredulidad y desconfianza, por no mencionar otras palabras más duras. La postura de los europeos es fácilmente comprensible, pues estas cosas están tan alejadas de su horizonte intelectual y su autosuficiencia es tan grande que son prácticamente impenetrables a estas nuevas ideas. Pero es mucho más difícil concebir por qué la gente de la India que nació y se crió en un ambiente que conserva el recuerdo de las tradiciones de estas cosas resulta afectada con semejante escepticismo. Aquí está hablando él, tiene una clave muy importante.
está diciendo que podemos estar intelectualmente en un horizonte muy alejados de las realidades espirituales. Y por otro lado, como vivimos o en Occidente se vive con un nivel de autosuficiencia en donde aparentemente no se requiere la espiritualidad para hacer las cosas, nos bastamos a nosotros mismos, es lo que dice entonces Smith, y hay que tenerlo entonces en consideración. Vamos ahora con las analogías explicativas y aquí empieza lo bueno. Vamos a ver, miren. Este es un dibujo que encontré de los ocultistas franceses que está muy bien hecho relacionado con el aura y ahora lo vamos a analizar con detalle. Esta es una de las formas de pensamiento de Leadbeater que tiene mucho que ver con los ataques y con los estados mentales que son más cámicos por el color que está ahí. Y ya saben ustedes que las formas de pensamiento son aquellas formas que se hacen en el mundo metafísico con masa y que se desarrollan cada vez que una persona piensa o siente algo. Bueno, aquí vamos con las probables características del objeto atacante. Aquí el objeto atacante en las formas de pensamiento son estas como lanzas o picos que van directamente sobre un cuerpo. Y aquí aparecen más detalles que vamos a ver dentro de un momento con mucho más cuidado. Vamos a empezar a hacer una similitud entre el objeto que ataca. El objeto que ataca, que se va a pegar en el aura y que va a empezar a rasgarla o a penetrarla o a lastimarla, puede ser equiparable a un hongo. Y el hongo normalmente tiene esta forma, tiene sus vacuolas, tiene sus nucleolos, tiene sus mitocondrias. La mitocondria es como la pila de los animales, ahí es donde se elaboran todos los procesos que tienen que ver con energía. Tenemos los retículos endoplásmicos, tiene dos núcleos en el caso del hongo, el micelio tableado, etcétera. Bueno, es un ejemplo nada más de cómo funciona esto, que por fuera solamente aparece como un hongo. Entonces aquí está la levadura y vamos a suponer que el hongo entonces es lanzado por alguien y se pega en la superficie del aura que protege a la persona y mientras está en la parte exterior, bueno, pues está de alguna manera taladrando la pared de la casa de nosotros, están taladrando los ladrillos, pero al final de cuentas la casa sigue todavía sin sin estar afectada. Entonces tenemos predadores y depredadores que son sinónimos, ambos provienen del latín de predator o depredador que tiene derivado del verbo praedrari, que significa robar, arrebatar y adquirir un botín. Entonces por eso se dice entonces que los atacantes muchas veces son predadores, son ladrones, van a robar o van a arrebatar energía de la víctima, le van a robar vitalidad, le van a robar creatividad, le van a robar ideas, lo van a robar porque lo van a explotar o lo van a utilizar para obtener dinero, prestigio o lo que fuere. Bueno, todo eso hace normalmente el depredador. Su función es esa. Y va a adquirir un botín y cuando seque y mate a la víctima se aleja. Las analogías, similitudes con invasiones de hongos, bueno, son formas, larvas, huevecillos, gusanos, todo lo que se pega en el aura, puede ser así, larvas, huevecillos, gusanos. Requisitos, debilitamiento de los sistemas de defensa del cuerpo, porque la persona está inmunosuprimida y no sabe rebotar estas cosas, no sabe limpiarse para que estas cosas no crezcan ahí. Es decir, las malas hierbas no se agranden. Bueno, aquí tenemos el hongo más o menos que al final empieza pues obviamente con una célula muy básica, se hace dicarión, nazca, alargamiento, anafase, hasta que llega prácticamente al cleistocio, que es este que está totalmente cerrado, pero luego este se abre y empiezan a salir las esporas y empiezan a parasitar por todos lados. Esta es la imagen completa entonces que tienen los franceses acerca de cómo funciona el agua. Entonces, un ejemplo sería cuando esta espora, que no es una espora, eso es algo que está atacando el atacante sobre varias personas, pero esta empieza a madurar, se abre, sacan las esporas y empiezan a hacer daño por toda la parte entonces que está alrededor del aura de la persona. Vamos a ver esto con más detalle. Entonces aquí tenemos, esto pasa con la membrana celular, es otra vez una alegoría para poder entonces tratar de entender lo que pasa con el aura, muy similar a lo que pasa con la membrana celular, que tiene momentos de menor grosor o momentos de mayor grosor. En los momentos de mayor grosor está más sólida y mejor protegida, en los menores grosores está entonces obviamente mucho más débil. Este es un aura normal que aparece de este lado con todos los chakras activados y en equilibrio. Vamos a contrarrestar los ataques con el sistema inmuno sólido y estable para no enfermarnos. Aquí están las células de inmunidad innata. Voy a regresar dentro de un momento acá, pero antes de que veamos esto, quiero que veamos esta otra cosa. Vamos a entrar aquí con las auras enfermas. Vamos con los tipos de aura y ahora me regreso para allá. Las personas clarividentes que pueden observar los tipos de aura que una persona puede tener de manera distraída o de manera consciente son las siguientes.
El aura de puercoespín que podemos generar para tratar de defendernos de ataques, para que los picos del puercoespín que hemos creado por la imaginación y por el poder de nuestra intención nos defiendan, entonces tiene una imagen como esto. Las de retracción, en donde se está yendo se está yendo nuestra vitalidad, por supuesto, a través de una persona que nos está atacando y nos está robando cosas. Hay otras auras que son laterales, lateralizadas, que son estas. Hay otras que son de negación verbal, donde están fuertemente más amplias en la parte superior, de absorción. Estas son de negación verbal, donde todo sale, y las de absorción oral es cuando no nos lo creemos todo y nos están. Este es el estado crítico de una persona que va a ser atacada porque se lo va a tragar todo. De enganche con otro, aquí se hacen entonces los enganches mentales, aunque no vemos el aura de la otra persona que nos está atacando, sí vemos que la persona aquí tiene canales, conductos o portales que están llegando desde la otra parte hacia acá, de tentáculos que aparecen por todos lados tratando de absorber y rodear el aura, de incubación mental patente, que es esta, en donde están rodeándonos las personas que tratan de penetrar en el aura, de flechas verbales, este tiene mucho que ver con ataques psíquicos, donde llegan las flechas, primero van sobre la pared de la casa, pero luego la penetran, van sobre la segunda pared, también la penetran y al final llegan a la cabeza. Las variantes, una vez que la persona está siendo atacada, esta ya es un aura muy, muy deformada por los ataques que tiene, de los histéricos que viven hacia afuera y que hacen una explosión de los estados emocionales, una vez que han sido atacados, los explotan y los llevan hacia afuera, de contención de límites, este es un tipo que sabe proteger su aura y entonces está en un proceso de contención y en donde el aura está perfectamente sólida y evitando los ataques, y de exhibición de poder y de voluntad. Aquí el depredador, el timador, la persona que de alguna manera va a acercarse a otras para seducirlas, entonces forma un aura de este tipo, de exhibición de poder y de voluntad, con lo cual es mucho más fácil entonces someter a sus víctimas, porque las víctimas difícilmente se van a relacionar con alguien que pretende mostrarse como poderoso con el igual poderío que tiene la persona. Normalmente aquí el sometimiento es el enganche natural. Bueno, son algunos de los tipos de auras entonces que nosotros podemos ver. Y ahora sí vamos a ver esto con más detalle. Tenemos entonces aquí, como lo describen entonces el ocultista francés Christophe Dibuja, dice, se desdibuja la cabeza por el efecto de la magia y el que hizo esta imagen, entonces pone aquí todo cómo está una nube que llega a la cabeza y que hace que la persona pierda la coherencia respecto a sus pensamientos y esté permanentemente preso a este tipo de sugerencias que se le han dado por medio de un ataque. Y así vemos personas que se llevaban muy bien y de pronto una de las dos personas continuamente empieza a criticar y atacar a la otra. Nada más abrir un espacio, nada más abrir un Zoom y la persona empieza a atacar. Y esto es entonces, ¿por qué? Porque hay una nube que ha sido sembrada en ese lado y que ha penetrado todas las estructuras y ha llegado directamente a la cabeza de esta persona y la persona entonces lo ve como la manera más natural empezar a hacer una crítica de ese tipo. Entonces, esta es la parte de arriba. Aquí aparece algo muy interesante que es el parásito astral. Ya habíamos visto entonces las cosas que pueden penetrar la barrera del aura y que pueden meterse y se llaman así, parásitos astrales. Luego tenemos el ataque psíquico, que tiene más o menos la misma circunstancia, las grietas en el aura que ponen en riesgo al cuerpo, que son las fisuras o grietas, los franceses le ponen fisuras, las fisuras del cuerpo. Luego los quistes nacientes, aquí están los quistes naissants, que son los quistes que empiezan a enquistarse como los hongos que ya habíamos visto y empiezan a formarse, a crecer. Entonces desdoblan las esporas y estas empiezan a taladrar, taladrar, taladrar hasta que penetran la primera capa del aura. Luego tenemos los bolsillos de parásitos, aquí está el pochet de parásitos, que es este, y estas bolsas que pueden estar primero en la parte exterior, pero una vez que se ha abierto la grieta se meten y están ya en la sección interna. Y están llenas, por supuesto, de las esporas que en algún momento dado, cuando toquen a la parte más íntima del cuerpo, van a salir. Luego tenemos las raíces que tienen mucho que ver con estos conductos, las burbujas de bloqueos. Aquí una deformación en la parte final, donde hay prácticamente un implante. Aquí están las grietas en el aura que ponen en riesgo al cuerpo. Aquí están las raíces otra vez. Y aquí puse en una zona punteada lo que sería la segunda capa del aura. Tenemos la capa externa y la capa interna. Entonces, primero se penetra la capa externa y después se empiezan a taladrarse la capa interna, luego se penetra la capa interna y luego desde los bolsillos, estos, los pochés, entonces ya se va directamente el parásito a llegar, por ejemplo, en este caso, al plexo del corazón o bien al plexo solar, según donde quiera el parásito estar instalado.
para recibir entonces la información. El parásito puede ser vivo si se trata de algún elemental o alguna entidad viva, pero también puede ser artificial. Es algo creado por la mente del que está atacando y lo va a depositar en el interior del cuerpo para que desde ahí tenga entonces ya un implante que le permita a través de ese implante o de esta antena especial, recibir la información que el depredador quiere que la presa tenga. Bueno, esto entonces tengan mucha, vean, aquí se hacen los huevecillos o larvas y etcétera. Bueno, esto es, aquí vemos entonces también lo que serían los portales, los lazos que nos vinculan con las personas que no debemos estar vinculadas por el tipo de problemas que estas personas nos generan. En fin, todo esto de alguna manera, véanlo con mucho detalle, es de un ocultista francés, está muy bien hecho y tiene mucho que ver con todo lo que normalmente se dice que puede pasar cuando no conocemos el aura y cuando no sabemos cómo ponerla sólida para que estas cosas no pasen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí dice contención de límites. Si tenemos un aura así, nada de lo que vimos en esta imagen está sucediendo. Pero cuando estamos descuidados, desprotegidos, cuando no sabemos cómo pensamos, estamos atacados psíquicamente, pues claro que esto se agrieta y empezamos a tener un tipo de comportamientos fuera de lo normal y de lo común. Vamos a ver con más detalle. Tenemos el parásito astral con un close-up para que lo veamos. Y hay una lucha y caída de la cabeza por magia, que es lo que estaba expresando el ocultista francés, a base de una permanente ataque y ataque y ataque psíquico. Al final va a caer la cabeza y va a entrar entonces en el proceso de magia del atacante. Luego tenemos aquí los lazos etéricos, lazos para que el agresor perfore a la víctima, ya lo vimos desde la primera parte, la segunda parte, y luego entran al cuerpo. Y abajo tenemos las raíces, cómo se enraizan estas cosas y se meten, y luego las fisuras. Por eso cuando hay que sacar estas cosas hay que utilizar una serie de espadas, y las espadas se hacen con fuego, y el fuego, por un lado, queman el muñón exterior para que el muñón se retraiga, pero también queman al muñón interior, es decir, el fuego azul que estamos invocando, que tiene que ver con una espada del arcángel San Miguel, puede penetrar hacia lo que es el aura y empieza a quemar todo el resto de lo que es el tubo ese que fue injertado, pero también la raíz. Y tenemos que escuchar cómo se quema y los residuos que quedan, ya más adelante les diré cómo se quita. Bueno, aquí tenemos, ¿y por qué está pasando todo esto? Bueno, pues aquí hay una mano que está muy interesada en que esto pase, eso no pasa solito, eso pasa porque hay obviamente el interés de, de una entidad de parasitar a otra, como pasa en el reino animal y como pasa en los vegetales y como pasa en general en prácticamente todos los reinos. Llega entonces alguien que observa o que se le antoja o que quiere o que ve la debilidad y automáticamente empiezan este tipo de ataques. Bueno, aquí entonces lo mismo, aquí está esta persona permanentemente atacada, ese es el ejemplo visual de lo que va a pasar en esta zona. Y entonces al principio la nube oscura está afuera, vean ustedes esta zona de acá, pero esta sí está llena de flechas. Al final se producen grietas y penetra en la porción superior, que es lo que le está pasando a este, y este ya está pues con dolores de cabeza, con migrañas, con fosfenos, y con cansancio excesivo, sin dormir bien, etcétera. Bueno, y una vez que entran acá estas flechas, luego siguen penetrando y ya penetran directamente entonces al estado de conciencia. Está la recepción del ataque y con el tiempo la obediencia y subordinación, porque es lo que permite entonces estar un poco más descansado al sujeto que está permanentemente atacado. Más temas. Los metales son buenos conductores y pueden ser plasmados, es decir, pueden ser magnetizados. ¿Y cuáles son los que más se utilizan en estos casos? Pues dijes, collares, relojes, anillos, etcétera. Aquí tenemos un hechicero, una imagen, obviamente es una imagen estereotipada, y abajo está magnetizando un anillo. El anillo se lo da al cliente que mandó a hacer esto. Este se lo ofrece a una persona, se lo pone aquí, el anillo, el arete o lo que sea. Entonces, y una vez que se lo da, pues la misma persona se brinca todos estos límites y lo lleva a su mano. Y entonces es la propia persona la que ha utilizado el metal que ha sido plasmado y lo lleva al interior. ¿Qué hay que hacer? Pues quitarse, buscar todos esos metales, meterles fuego y desplasmarlos. Hacer entonces oraciones para desplasmar, si es que quieren volver a utilizar los metales, incluso fundirlos para llegar a la parte más esencial del metal y luego volver con ese oro o con esa plata o lo que fuera, a hacer alguna otra cosa, o simplemente tirarlos y enterrarlos o lo que sea. Bueno, es otra de las cosas entonces que suelen utilizar para que una persona entre de manera expedita al interior
de una persona y le sea más fácil parasitarla. En el primer caso del ataque mental es cuando no tiene acceso a la persona. Pero cuando el acceso ya se dio vía hipnosis o vía la que sea, porque ya hubo un contacto, en el momento del contacto se hace una hipnosis, es mucho más fácil entonces sembrar un metal. La energía intrusa penetra y compite y lucha con la energía normal del sujeto. Es decir, este anillo que fue otorgado, o este arete, o esta dije, o este lo que sea y que va a llevar la persona, entonces llega hasta las manos del sujeto, y en las manos del sujeto su energía natural empieza a entrar en competencia o en lucha con la energía que trae el producto que ha sido plasmado. Por suerte también existen grandes anillos de protección, aquí vemos algunos, este es el Arcángel Miguel, este tenemos la Cruz de San Benito y este es el del famoso Pentagramón. Entonces, hay anillos que también sirven y que pueden ser de alguna manera iniciados los anillos o plasmados de una manera positiva. Y por lo tanto también ayudan a que la persona pueda de alguna manera defenderse o cuidarse. Bueno, fuera de los límites del universo, este es el tema de los chakras. Esto viene en el libro de Leadbeater. Y entonces se está hablando pues, de cómo son los chakras, cómo funcionan, desde el que está más abajo, del Muladhara, cómo va subiendo hasta el de la corona. Pero una peculiaridad, esos son los rayos que significan entonces las revoluciones, hipotéticamente, bueno, alegóricamente por segundo, y el más bajo tiene solamente 4, el que está un poco más arriba ya tiene más, el número 3 que está en esta parte del plexo solar tiene muchos más, el que está en el vaso pues tiene muchos más, en el del corazón está mucho más, la garganta, y luego los dos más altos, que serían el tercer ojo y el chakra, ya vemos que la cantidad que hay aquí de movimiento es brutal, enorme. El 7 corresponde a esta frecuencia, es decir, a una gran cantidad de ciclos por segundo, el 6 también. A partir del ciclo del 5, pues hay una frecuencia bastante alta, pero menos alta que las que hay en los chakras más importantes, en la garganta y el corazón, pero luego el tema se va como lentificando mucho más. Entonces es mucho más fácil que entren, por supuesto, los ataques en las partes del plexo solar hacia abajo. Sin embargo, pueden atacar también los ataques mentales y empiezan a competir la fuerza atacante mental que estamos viendo aquí con este rojo sobre la fuerza natural que tiene el sujeto a través de su mente, y ahí se hace entonces una lucha o colapso, como ya habíamos visto entonces en la pintura del principio. Bueno, y aquí tenemos entonces aquí todo el esquema. Tenemos qué es un ser humano, pues el ser humano viene monádicamente desde Adi, después se aloja en Anupadaka, de ahí se va, ya, como ya sabemos, a los mundos inferiores, se siembra, empieza el arco descendente, y luego ya tenemos algo de lo que estamos más familiarizados para ver, la parte más alta de lo que estamos familiarizados para ver, que es el plano átmico, que tiene dos partes, una que va hacia arriba y otra que va hacia abajo, y que vela hacia la parte búdica y de la mente superior, donde está la tríada superior. Y en la parte de abajo viene Kama, con mente o sin mente, Kama sin mente, o la parte de Kama Manas, el cuerpo físico, y finalmente el plano físico, y aquí está pues nuestra alma, con todos los grados de dispersión hacia arriba o hacia abajo, y por supuesto también con los diferentes grados de vibración, con las longitudes de onda. Y el hombre tiene la llave para poder hacer que esto funcione mejor, y eso es con el control de sus pensamientos. Pero va a ser difícil que pueda controlarlos si está sometido permanentemente a los ataques psíquicos, porque hay alguien interesado en que esto funcione de la manera que lo hemos ya comentado. Bueno, vamos a ver en su libro de Laura, Charles Leadbeater comenta lo siguiente. Un psíquico notablemente, dice, déjenme poder leer esto, desarrollado, verá en los cementerios de las ciudades populosas centenares de formas espectrales blanco-azuladas de consistencia nebulosa que planean sobre las sepulturas donde yacen los cadáveres de los que recientemente se desprendieron. Dice aquí Leadbeater que una persona, si un clarividente pasa por ahí, va a ver formas espectrales blanco-azuladas de consistencia nebulosa, fantasmal, que planean sobre las sepulturas. Bueno, el cascarón son cascarones, entonces, y como también se hallan en proceso de desintegración, no es muy agradable el espectáculo, porque se están desintegrando, están desapareciendo. El cascarón etéreo carece asimismo de conciencia e inteligencia, aunque a veces en determinadas circunstancias se puede galvanizar en una horrible forma de vida temporánea, por influencia de los repugnantes ritos y ceremonias de la más abominable y nefasta especie de magia negra. Es decir, los magos negros pueden utilizar entonces estos cascarones, los galvanizan en las formas que van a ser temporales y que van a atacar a las personas. Así vemos que en su marcha ascensional hacia el mundo celeste, el hombre desecha el cuerpo físico en sus dos partes, densa y etérea, y el cuerpo astral,
y se van desintegrando y su materia vuelve de nuevo a los respectivos planos para servir a la admirable química de la naturaleza. Eso es lo normal. El problema es cuando son atrapadas estas formas y son magnetizadas para darles formas que van a ser utilizadas para atacar a otras personas. Vamos aquí a hablar, él está hablando de magnetización y lo habla varias veces. Dice, la interacción entre dos cargas supuestas y puntuales viene descrita por la ley de Coulomb, que establece que la fuerza con la que dos cargas se atraen o se repelen, está hablando de magnetismo, es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Por eso vemos que en los imanes, mientras más separados están, entonces es inversamente proporcional, porque prácticamente no hay nada perceptible que atraiga o rechace, pero cuando vamos acercándolas, entonces automáticamente vemos que las cargas son notable y visiblemente reales, porque vemos cómo los metales evitan el tocarse cuando tienen repulsión o se pegan unos a otros cuando tienen atracción, cosa que se da mucho ahora en las neveras y refrigeradores con estos y en general con todo lo que tiene que ver con los imanes. Ahora medicina psicosomática, ansiedad e inmunología, y con eso nos vamos a regresar a la otra parte que habíamos visto antes. Este es un ejemplo de las auras, cómo se ven en las personas, como para un clarividente podría observar a través entonces de si está muy claro o poco claro. Y claro, aquí estábamos viendo las precauciones, entonces ahora sí me voy a regresar antes de la medicina psicosomática. Bueno, en medicina psicosomática, ansiedad e inmunología. Vamos a ver algunos otros de los trastornos y problemas que hay cuando no cerramos bien nuestra aura. ¿Por qué afecta la ansiedad al sistema inmune? Un estado de ansiedad, esto es medicina psicosomática, un estado de ansiedad continuo y generalizado mantiene unos niveles elevados de hormonas y neurotransmisores como adrenalina, cortisol, glucosa, que agota al sistema inmune impidiéndole un ejercicio adecuado de su actividad. ¿Qué síntomas de debilidad del sistema inmune aparecen? Pues infecciones respiratorias frecuentes que pueden llegar entonces hasta esto pasa cuando el aura está adelgazada y cuando estamos en ansiedad tratando de encontrar un equilibrio, pero ya estamos implantados, entonces empezamos a tener problemas respiratorios frecuentes. Problemas dérmicos. Aparecen lesiones herpéticas o herpetiformes, es decir, cosas raras, verrugas, eczemas, dermatitis pegados en la piel, porque esto de alguna manera representa los ataques que están apenas en vías de penetrar en la estructura. Sus brotes están relacionados con una baja de las defensas. El sujeto entonces ha bajado sus defensas por el ataque psíquico en el que se encuentra inmerso. Cansancio frecuente superior a lo esperable por la actividad que se está realizando en su cuerpo. Problemas digestivos que pueden ser brotes de enfermedades inflamatorias, permeabilidad intestinal, diarreas. ¿Se pueden producir patologías relacionadas a nivel orgánico? Por supuesto. Aquí no dice nada del aura. Esto, por supuesto, es de los grandes psicosomáticos. Yo, como saben, soy médico y también me formé mucho en medicina psicosomática, porque de alguna manera siempre quise hacer psiquiatría. Y estuve con muchos psicosomáticos y mucho tiempo di la clase de medicina psicosomática. Tengo muchos alumnos míos que estuvieron en esa clase durante muchos años. Y estuve pues, con grandes psicosomáticos y ellos ven esto sin que vean hechicería o energía. Simplemente se ven la forma en que los trastornos mentales afectan a los trastornos físicos. Eso es lo que se ve en medicina psicosomática. Cómo las crisis mentales de alguna manera también tienen una connotación y una aplicación sobre las partes físicas. Por eso es que aquí no vamos a ver las partes que tienen que ver con hechicería, solamente hay que agregarlas a lo que normalmente la medicina psicosomática dice. En pocas palabras, la ansiedad afecta al sistema inmune, sí, y produce estas cosas que son muchísimo más visibles cuando la persona se encuentre bajo un ataque o bajo un ataque de cualquier tipo de la oscuridad. Y ahora sí nos vamos a regresar a la parte que me brinqué al principio, en donde estábamos, aquí está. Bien. Continuando con esta idea, entonces aquí tenemos las células de inmunidad innata, la primera barrera de defensa de un sistema inmune de un cuerpo. Su principal objetivo es luchar contra las infecciones locales e impedir que los invasores se propaguen. Las auras las membranas de la piel del ser humano y en general todas las membranas que no se consideran en la medicina normal, pero sí se consideran en la medicina etérica o en algunos casos y en algunos tratados también de la medicina que se enseña en Oriente, toda la que tiene que ver con con toda la influencia védica para poder entender cómo funcionan los cuerpos, no el cuerpo, sino los cuerpos de un ser humano, sí que se consideran entonces varias barreras. Entonces, las infecciones, de alguna manera, vistas en Occidente, que solamente se ven como la barrera nada más de la piel y en general del sistema inmunocompetente, es lo que estamos tratando de explicar aquí. Bueno, ¿qué tenemos nosotros para cuidarnos y desarrollarnos y mantenernos bien? Esto lo ve la medicina, lo que no ve es que esto puede ser afectado etéricamente. Solo ve que puede ser afectado pues, por ataques que sean vistos en el plano físico. Entonces tenemos fagocitos, representa un aspecto fundamental de la respuesta inmunitaria innata.
Se trata de glóbulos blancos capaces de rodear y destruir microorganismos, es decir, agentes que han penetrado. Ingieren el material extraño y lo eliminan con células muertas. En el caso del aura, eso no tenemos esas ventajas, a menos que nosotros podamos programarlas. ¿Qué tal si hacemos una visualización y generamos entonces la imagen de un glóbulo blanco, pero a nivel etérico? Es decir, que pueda entrar en nuestra propia aura y que pueda englobar y de alguna manera entonces destruir a los gusanos etéricos que tenemos en el interior y luego llevarlos hacia un espacio. Y luego podamos hacer un portal temporal para que el producto del procesamiento de este ataque pueda salir por ese portal y de alguna manera fundirse con la totalidad en la porción externa del sujeto. Si sigue todavía programado, entonces ahí pues ya veremos algunas otras cosas que pueden hacerse al respecto. Pero a lo que voy es que estos paralelismos ayudan mucho en los procesos de visualización que vamos a ver después de que veamos, una vez que terminemos la meditación, vamos a ver también otro libro que tiene Torkom que tiene que ver con visualización. Hay que recordar que Torkom era un discípulo bastante desarrollado del maestro M. Por lo tanto, entonces las cosas que él normalmente publica están perfectamente en relación con el estudio teosófico que hacemos. Neutrófilos son de los primeros tipos de células que acuden al sitio de la infección, se van rápidamente, son los policías que llegan rápido y la combaten mediante fagocitosis, es decir, se la comen, o la elaboración de enzimas que puedan destruir entonces a estos productos. Por su parte, los macrófagos, además de llevar a cabo el proceso de fagocitosis es de comerse las cosas, son capaces de extraer células muertas y también limpian. Las células NK, que es NK porque son natural killers, son como, así se llaman las células, se trata de un tipo de linfocito cuya función es destruir las células infectadas y regular la respuesta inmunitaria. Algunas personas se enferman, desafortunadamente, en su sistema inmune y automáticamente son atacados. Son atacados y esos problemas que están asociados a cánceres, en los cánceres, entonces lo que pasa es que se altera el proceso de producción de estas células. Las células cuando apenas son bebés se llaman blastos. Entonces las células blásticas empiezan a madurar hasta que se hacen maduras y cuando son maduras pues empiezan a hacer todo lo que estamos viendo acá. Pero cuando nosotros tenemos un montón de blastos, se empiezan entonces, son células que no son tan eficientes y encima son muchísimas. Y entonces esto tiene que ver con ciertos tipos de degeneración que están asociados a procesos de cáncer. Las células dendríticas que aparecen ahí, las células de inmunidad adaptativa, los linfocitos B, los linfocitos T. Les hice una supersíntesis aquí para que ustedes puedan estudiarla a título personal o en las logias si es que quieren ver eso. Aquí el reto sería entonces cómo, apoyados en esto, trabajar entonces a través de visualización arreglos de este tipo. Yo llegué a conocer algunos psicosomáticos, que en aquel entonces yo no estaba metido en cosas de ocultismo, pero sí llegué a conocer algunos que usaban visualizaciones de este tipo para que los niños pudieran luchar contra cánceres que tenían. Y entonces hacía cosas de este tipo. Los suizos tienen mucho desarrollo en este sentido. No sé si vivan o no todavía, pero Luban Plosay Poldinger, que tiene libros extraordinarios de este tipo de cosas, sin llegar a la parte ocultista, pero es conocimiento del que yo bebí en su momento. Y bueno, por eso es que se me ocurrió poner como una posibilidad también. De hecho, yo ya lo he hecho en el mundo real, lo que son estos tubos y conductos, y quemar las cosas y sacarlas. Entonces, es simplemente una alternativa adicional. Y aquí están las células como son, como se ven, las plaquetas, el basófilo, el eosinófilo, el neutrófilo. Cuando se han hecho un análisis de sangre, pues todo esto va a salir, cuáles son las cantidades normales que debemos tener, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí está entonces un ejemplo. Tenemos las células madres hematopoyética, y aquí están las células de la inmunidad innata, la adquirida, y las células presentadoras de antígenos. Y aquí están todas también para que ustedes puedan estudiarlas por su cuenta. Poco a poco entonces puedan ver cómo son. Si es que quieren ustedes visualizarlas, pues ahí tienen la forma. Y entonces en la forma, que un basófilo, un basófilo. Y entonces aquí aparece el aura saludable en grosor y condiciones, pues tiene las condiciones naturales que en un examen de sangre ustedes van a ver que es una cantidad de leucocitos entre 4.500 y 10.000, que puede ser 7.000, 6.000 o lo que sea. Neutrófilos, 45 al 70, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Cuando el aura está defendiéndose de ataques exteriores, se presenta una inflamación y entonces hay una leucocitosis, es decir, sube el número de leucocitos. Ya no son 10.000, pueden ser 15, 12, 18. Y hay una neutrofilia, una desviación hacia la izquierda, una pandemia. Entonces, tenemos seguramente una infección bacteriana.
Si hay una linfocitosis, suben los linfocitos, seguramente es una infección viral. Si son los monocitos, infecciones mixtas por virus, etcétera, etcétera. Tuberculosis, inflamación crónica, TB es tuberculosis. La eosinofilia, entonces, por infecciones parasitarias o alergias, la baseofilia por alergias. Bueno, todo esto se altera cuando algo está sucediendo. Para la medicina normal y convencional, pues la persona se enfermó. Para los ocultistas, algo puede estar pasando, además de que la persona se enfermó. Y entonces, si hay ese tipo de ataques, entonces debemos saber qué es lo que está pasando. Vamos a suponer que la manifestación física es de una infección viral, como fue ahora con lo del COVID. Tenemos entonces una linfocitosis. Entonces tiene mucho que ver con los linfocitos. Y si tiene que ver con los linfocitos, pues nos vamos de este lado a tratar de ver dónde están los linfocitos. Aquí está el linfocito T y el linfocito B. Vemos cuáles son sus formas para tratar entonces a través de la visualización de tener algún tipo de trabajo para erradicar. El aura enferma, parasitada y débil con secuelas. Aquí es la lucha. Aquí ya hubo secuelas. Entonces, al revés, aquí tenemos una disminución de los leucopenias para abajo, leucocitosis para arriba. Y aquí, ¿cómo queda el sujeto? Con inmunodeficiencias, desnutrición, infecciones severas, aplasia, leucemia, linfomas, quimioterapia, autoinmunidad, radioterapias, SIDA, fármacos, inmunosupresores, etcétera. Bueno, aquí ya, ¿y todo esto se puede tratar todavía? Sí, se puede tratar todavía. Se puede tratar otra vez, aquí ya obviamente con medicina homeopática, con medicina ayurvédica de la profunda, con cierta herbolaria, aunque ya aquí ya hay mucho de destrucción, y sobre todo con toda la medicina que tenga que ver con visualizaciones activas. Bueno, esta es la parte que quería yo poner después para explicarle. Y aquí tenemos entonces los portales del cuerpo que pueden estar bloqueados. Otra vez tenemos aquí los chakras. ¿Y qué pasa cuando están abiertos y qué pasa cuando están bloqueados? El primero, que es el de la corona, pues entonces sabiduría, claridad y amor universal. Pero si está bloqueado, ¿qué pasa? Bueno, pues entonces aquí hay miedos y entonces, y sobre todo, un error en ver las límites. No tenemos claro cuáles son los límites y si los límites se acortan, pues tenemos entonces un problema de que pensamos que no servimos para nada. Si los límites se alargan, entonces estamos susceptibles a entrar en terrenos que no nos corresponden, etcétera. Luego tenemos entonces en la frente lo que sería el tercer ojo, entonces la creatividad, un psiquismo y receptividad. Y cuando esto está cerrado, entonces es eh, escasez de visión, autosabotaje y delirios. Luego tenemos en la garganta, entonces la persona es más diplomática, más imaginativa y mejor comunicativa, pero cuando esto está cerrado se hace muy crítico, muy crítico, muy oscuro, muy complicado. Es decir, lo que podría haber sido la diplomacia se gravita hacia el otro lado. En el corazón tenemos la persona que es pacífica y compasiva y amorosa, y del otro lado entonces cuando se activa y está atacado y se va al otro lado, es tremendamente celoso y posesivo, codependiente y incapaz de amar, etcétera. Revisen esto, por favor. Y ahora vamos a hablar un poco de la galvanización, porque la trabaja mucho Charles Leadbeater. Dice galvanizado o galvanización, el proceso electroquímico por el cual se puede cubrir un metal con otro metal. Se denomina galvanización, pues este proceso se a partir del trabajo de Luigi Galvani, quien descubrió en sus experimentos que si se pone en contacto un metal con una pata eh, cercenada de una rana, esta se contrae, como si estuviese viva. Posteriormente se dio cuenta de que cada metal presentaba un grado diferente de reacción a la pata de la rana, lo que impide que cada metal tiene una carga eléctrica diferente y por lo tanto es conductor, como habíamos visto al principio. Más tarde ordenó los metales según su carga y descubrió que puede recubrir su metal con otro, siempre depositando un metal de carga mayor sobre otro de carga menor. Y aprovechando esta cualidad de su descubrimiento, desarrolló más tarde el galvanizado. ¿Cómo se hace la galvanización del aura? Bueno, hacemos una visualización, entonces con todo el poder de nuestra intención, lo que observamos primero es cuál es la capa natural galvanizada de nuestra aura, pero luego hacemos una capa arriba de esa capa, y entonces con todo el poder de nuestra intención galvanizo la totalidad de mi cuerpo áureo, con una carga eléctrica o electromagnética superior a la carga que está por debajo de ella, y entre ambas pongo el rayo violeta para evitar que puedan penetrar. Acuérdense que el color violeta disuade muchísimo a los ataques que normalmente no pueden funcionar muy bien cuando el rayo violeta está activo. Entonces ponemos un rayo violeta y luego ponemos entonces esta galvanización como un segundo orden. Y luego la intencionamos para que nos proteja. Estas protecciones duran por lo menos 4 horas. Si es que está uno bajo un ataque permanente, pues hay que hacerlo cada 4 horas. Si no, esto puede durar un poco más y entonces la persona puede sentirse mucho más tranquila.
De este lado, más cosas relacionadas con este tema. Bueno, la membrana plasmática tiene permeabilidad selectiva. Eso pasa con las membranas de las celulares. Entonces, que algunas cosas entran y salen como Pedro por su casa, pero otras cosas no. Tenemos entonces cierta selectividad para los que no deben entrar o para los que pueden entrar. Hay transportadores activos. El mejor ejemplo de esto es la insulina. Entonces, la insulina es el mejor ejemplo. Cuando la célula tiene hambre, manda un mensaje de que tiene hambre, entonces hay un transportador activo, que es la insulina, que permite que el azúcar entre en la célula. Si no hay insulina, pues la célula tiene hambre y no llega la insulina y la sangre, el azúcar se queda fuera de la célula. Y entonces la célula sigue con hambre porque no entra entonces vuelve a mandar otra vez la imagen, se vuelve otra vez a desprender mayor cantidad de glucosa y la glucosa no entra porque no tenemos el transportador. El transportador activo, cuando se inyecta en un diabético, ya entonces permite que esto pueda penetrar en el cuerpo y de alguna manera el cuerpo entonces pueda nutrirse. Pero bueno, aquí la parte más importante es la última que puse aquí en este círculo. Entonces, las membranas plasmáticas tienen permeabilidad selectiva debido a su estructura. La bicapa de fosfolípidos está compuesta por fosfolípidos dispuestos con las colas hidrofóbicas hacia el interior, hidrofóbicas hacia el interior de la membrana y las cabezas hidrofílicas hacia el exterior de la membrana. Entonces, por eso es que son membranas que pueden tener una permeabilidad selectiva. Cuando se abren estas compuertas, pueden entrar las cosas, cuando se cierran las compuertas, se rechazan. Por esa razón, entonces, es que nosotros podemos técnicamente rechazar cualquier cosa si sabemos magnetizar las cosas a través de la imaginación y a través de la concentración y focalización. Bueno, la hidrofobicidad es la propiedad física de una molécula que es aparentemente repelida de una masa de agua conocida como hidrofóbica. Por el contrario, la hidrofilia son las atracciones. Entonces, atracciones y repulsiones a través del agua, que sería en todo caso el vehículo a través del cual pueden entrar o salir las enzimas o las cosas de que se trata. Bueno, repasen esto también porque puede ser muy útil para que puedan ustedes entonces observar el tema. Déjenme ver si... Bueno, pues continuamos. Ahora sí nos vamos entonces al final de esta zona. Precauciones. El lado oculto de las cosas de Charles Bitter tiene esta frase, dice, cuando ha dado una persona a un astrólogo, precauciones, su nombre completo, la fecha y hora de su nacimiento, le ha entregado con ella la llave de toda su alma, pues no hay secreto alguno que éste no pueda conocer si sabe ese tema. Este conocimiento puede ser empleado para el mal, tanto como para el bien, tanto para herir como para sanar, de acuerdo con la naturaleza de tal persona. Solamente a un amigo probado debe serle confiada esta llave de nuestra propia alma y por lo tanto no debe entregarse nunca a ninguno de esos que son lo suficientemente desgraciados para prostituir esta divina y espiritual ciencia por una ganancia material. Esto es de Max Heidel. ¿Qué quiere decir esto que estamos viendo? Los hechiceros muchas veces, con este dato y con esta llave, hacen un escaneo de la persona, saben qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus virtudes, sus defectos, sus tendencias. Todo sale a través de algo tan simple como esto. Y se lo trasladan en una serie de conductas al hechicero que está en el plano físico y que es el que mandó a hacer este trabajo para que él tenga una hoja de ruta con la cual pueda entonces llegar a su víctima y someterla hablándole lo que es importante para ella, tratando de no hablar las cosas que no son importantes para ella, para la víctima, y de alguna manera va generando una relación a través de la cual se mete hasta la cocina y por supuesto empieza de alguna manera ya a parasitarla como lo habíamos visto. Entonces, esas son las partes de las precauciones. Y aquí está otra vez el señor del que estamos hablando tanto, que es el Torcom Saraidaria. Es bueno tener amigos alegres, dice, entusiastas, cariñosos a nuestro alrededor, actúan recargándonos de energía. Su presencia puede impedir la formación de cristalizaciones, nos mantiene en vibración. La alegría y el entusiasmo son elementos ardientes que sanan, purifican y elevan, sobre todo cuando son genuinas. Por el contrario, cómo uno debe ser cuidadoso en atender amigos negativos o depresivos, porque ellos aumentan nuestras petrificaciones. Los mayores contribuidores a las petrificaciones del aura son las imágenes de recuerdos y fracasos, el rechazo, el odio, el fanatismo, la vanidad, resentimiento y separatismo. Entonces, el seductor lo que hace es vestirse con el traje de lo contrario a esto, aunque no sea, lo está haciendo por supuesto para abrir las grietas necesarias para poder entrar en su víctima. Las imágenes, experiencias o recuerdos acumulados de fracasos forman colectivamente una cristalización del aura. Por eso las víctimas cuando son tiradas a la orilla de la acera, cuando son tiradas, cuando ya les han succionado todo, entonces ahora sí que se les activan estas cosas y empiezan a tener problemas de contracción del aura.
Las imágenes, experiencias, recuerdos acumulados de fracasos forman colectivamente una cristalización. Las imágenes con recuerdos y experiencias de éxitos y logros constituyen redes protectores de diamantes y perlas en nuestro interior. Entonces tiene que haber un reaprendizaje para una víctima, para hacer que se perciba a través de la luz y no necesariamente de la oscuridad. Adelgazamientos del aura, habíamos visto que en nuestros idiomas que son polisémicos, que tienen muchas, cuáles son las grietas que podemos ver, pues no nomás son engañar, hipocresía, egoísmo, desobediencia, porque también tenemos acá, por el esquema de 15 grados de bifurcación, es decir, a 15 grados de distancia, hay muchas cosas que también pueden funcionar. Ya les había comentado eso en alguna de las clases. Entonces, engañar en realidad es mentir, timar, estafar, burlar, fingir, falsear, equivocar, confundir, falsificar, enredar, chasquear, defraudar, desorientar, despistar, encandilar. Todas estas cosas también funcionan para afectar el aura. Y no, pues yo no engaño, pero sí despisto. Bueno, yo no engaño, pero sí me burlo. Yo no engaño, pero sí finjo. Bueno, entonces, esto hay que verlo con mucho cuidado, porque el estudio correcto de la totalidad de las cosas que pueden afectar el aura está aquí. Y hay que ver todos los elementos para tratar de que ninguno de esos elementos, ninguno, le dé ninguna ventaja a cualquiera que quiera agredirnos o parasitar. ¿Cómo enfrentar el mal? Ya habíamos visto, la naturaleza siempre tiene un antídoto para cada veneno y sus leyes una recompensa para cada sufrimiento. La mariposa devorada por un pájaro se convierte en ese pájaro y el pajarillo muerto por un animal entra en una forma superior. Esa es la ley ciega de la necesidad y la adaptación eterna de las cosas y por eso no puede llamarse mal en la naturaleza. De acuerdo con lo que esta enseñanza depende el mal bien, más bien del hombre mismo. Claro, dice, el verdadero mal procede del intelecto humano y su origen recae enteramente en el hombre racional, que se separa a sí mismo de la naturaleza. Solo la humanidad, pues, es la verdadera fuente del mal. El mal es la exageración del bien, la progenie de la codicia y el egoísmo humano. Piense profundamente y descubrirá que excepto la muerte, que no es ningún mal, sino una ley necesaria, y excepto los accidentes, que siempre encontrarán retribución en las vidas futuras, el origen de todo mal, tanto pequeño como grande, está en la acción humana, en el hombre cuya inteligencia hace de él la única entidad libre de la naturaleza. Y aquí estamos hablando entonces de este de rojo, pues que tiene la metodología, la tecnología para poder parasitar a la víctima. Y enfrente tiene, por supuesto, a todo el dharma de la víctima, para que a través de ese Dharma la persona trate de hacer lo que pueda para evitar esto hasta que la persona despierta y a través de su propio intelecto pueda luchar contra esto. Bueno, ¿en qué lado de la batalla debemos estar dentro del espacio del Antakarana? Idealmente el teósofo debe atreverse a enfrentar a su yo inferior cuando éste lucha contra su yo superior. El Antakarana es sendero puente entre el mana superior y el inferior, el ego divino o el alma personal del hombre. Sirve como medio de comunicación entre ambos y transmite desde el ego inferior al superior todas aquellas impresiones, pues ya lo hemos visto en los teósofos, lo hemos leído, esto es el glosario teosófico. Entonces, de aquellos pensamientos en los hombres que puedan por su naturaleza ser asimilados y retenidos por la entidad perecedera. Tenemos lo mismo, esta es la alegoría de la caverna, cuando estamos en el máximo grado de ignorancia y cuando poco a poco vamos caminando y caminando hasta llegar a la parte última de la realización. Por eso les había comentado que en algún momento dado íbamos a ver el esquema de Platón es el esquema de evolución de la conciencia de Platón. Tenemos entonces, cuando estamos amarrados como en la caverna, pues ignorancia total. Pensamos que esa es la realidad, las sombras. Y a eso le llama el eicasia. Cuando estamos en el nivel de eicasia, pues todos nos lo creemos. Y mucho del plano físico es eicásico totalmente. Nos engañan con una facilidad impresionante. Vemos una persona con batita, calvo y con lentes de fondo de botella y pensamos que ese es un sabio y nos tragamos todo lo que nos dice, siempre que nos lo plantee de una manera creíble, y entonces ese es el mundo de las sombras, de las ideas. Cuando empezamos a explorar por nosotros mismos y subimos al 50%, llegamos a pistis, y ahí ya son creencias. Aquí son puras opiniones. Arriba son creencias. Ya tenemos más material para poder saber lo que pasa. Y hay una percepción directa de los objetos, ya no son sombras. Si seguimos ascendiendo, llegamos a Dianoia, que es una razón apoyada en el mundo de los signos, y estamos mucho más empapados de la realidad. Y si seguimos avanzando, llegamos al nous, la parte dialéctica, que tenemos el conocimiento puro y esencial. Bueno, esos son los niveles de conocimiento a los que todos tenemos acceso si decidimos explorar las cosas en vez de rechazarlas escépticamente. Si antes de decir eso no existe, empezamos a buscarlo, a probarlo, a utilizarlo, a observarlo por todos sus... Y luego, después de hacerlo y hacerlo y hacerlo, llegamos a la conclusión de que no existe porque tenemos la prueba de que no existe o llegamos a pensar que a lo mejor sí existe.
Pero bueno, eso es, vamos a ver de ese lado. El líder interior nuestro, el que nos dirige, nos anima, nos acompaña, nos indica el rumbo, nos premia o nos castiga, nos ama. En una posesión, obsesión, el líder interior se desconecta de la persona y en su lugar entra el hechicero y tiene entonces a dos líderes. El liderazgo conducido por el hechicero generará un sujeto robotizado, obediente, subordinado, que hace los deberes del mago negro y no los propios y poco a poco se va apoderando entonces del sujeto. Y entonces le va dando una pseudodianoia. Esa pseudodianoia es una racionalidad que en realidad viene del atacante y no de la propia persona. Extraerle esto a las personas es una obligación para un teósofo a través de oraciones y de una serie de cosas que hemos estado viendo en toda esta clase para que la persona pueda regresar otra vez al control de sí mismo y a continuar entonces su proceso evolutivo a través de la vida. Y bueno, pues, ¿qué nos espera en la vida? Pues todo esto, por eso estaba aquí entonces todo el famoso esquema este de dónde venimos, cómo damos la vuelta y cómo vamos a llegar después. ¿Y dónde andamos? Pues hasta abajo, hasta aquí abajo. O sea, nos falta todavía muchísimo camino para poder trascender. Bueno, vamos a continuar entonces. Me parece que ya el aula se terminó. Están las precauciones, la, tratamientos y limpiezas. Bueno, ¿cómo podemos hacer para tratarnos? Bueno, aquí hay varios esquemas que vamos a ver con más detalle. Vamos a ver varios esquemas. Miren, tenemos aquí la parte de los arcángeles, aquí los signos que están relacionados con el Reiki, y aquí lo que es la especialidad de cada uno de ellos, y cuando se invocan, qué es lo que necesitamos de ellos para poder entonces luchar contra aquello que nos ataca. Aquí tenemos otro cuadro similar, en donde aparecen entonces las formas, los shapes, y las formas llegan desde el cuadrado redondo, triángulo invertido, triángulo para arriba y punto. Y luego aquí lo que sería un yantra básico, bueno, lo vamos a ver con más detalle, me parece la próxima, para que estemos muy... Aquí están los cristales y el balance de los chakras, las leyes universales, las piedras más adecuadas para limpiar el aura, los cuarzos, la ruda, limpiar y sellar el aura, cómo se hace, cómo se sella, cómo se reparan las grietas, los amuletos y talismanes, el uso de amuletos poderosos, las oraciones, luego los mantras, vamos a ver un poco también de mantras. Ok, vamos a dejar todo esto entonces para la próxima, para poder entonces cerrar lo que fue la clase de hoy, que llegó hasta acá. Hasta los tratamientos y limpiezas, aquí nos quedamos. Voy a dejar de compartir entonces para que ustedes puedan completar las cosas que aquí se dijeron o mejorarlas o compartir cosas que todos debiéramos saber o preguntar alguna duda y entre todos tratar de contestarlas. Muy bien, chicos, pues muchas gracias como siempre por mantener viva esta clase. Yo la verdad que hago todo el esfuerzo que puedo porque estoy muy satisfecho con la clase que voy llevando para que darles, sobre todo por la correspondencia que luego voy recibiendo acerca de lo que... Buenos días. Yo quería hacer la pregunta orientado en cuanto al karma. Mire, fíjese si un mago negro, un practicante de estos ataques psíquicos, nos manda un ataque, ¿también interviene el karma o no? Porque Claro, claro. si ese personaje, digamos, está trabajando en lo que es la mano derecha, ya está protegido, ¿no? Pero si es un neófito, digamos, que no hace nada, o sea, como que el karma va a decidir si se va a ejecutar o no. O sea, el mago negro solamente es un instrumento también de los Lipica, ¿no? ¿Qué opina? Y es un poco más complicado el asunto. Al final de cuentas, tenemos los grandes registradores, son los lípicas, y estos pues tienen una enorme variedad de niveles, hasta los más altos que están en el tribunal kármico, los más bajos, los registradores, bueno, etc. Luego están los maharajas en general, que son los que van a determinar cuáles son las condiciones a través de las cuales la persona, en función de los errores que ha cometido, tiene las consecuencias que va a recibir. Bueno, eso es muy a grosso modo. Pero una vez que vemos todo eso, cada vez que un cliente, vamos a ponerlo así, perdón, un líder, que es una persona del mundo físico, que puede ser un cobrador de karma, es decir, una persona que tiene la potestad de cobrar un karma viejo de una persona, de una manera ahí. Entonces, un cobrador de karma, te dicen en Oriente, dice, su papel es triste pero necesario, porque normalmente es una persona que recién entró en las oleadas de mónadas más recientes, es decir, viene todavía muy animalizado y tiene las características para cobrar el karma que debe cobrar. Ese es el caso del que yo creo que estás preguntando. Pero luego tenemos una persona que no es un cobrador de karma. Y aquí se hacen embustes con magia y se hacen engaños. Es decir, en los niveles más bajos de esta realidad, en el bajo astral,
toda la realidad es muy jabonosa y muy elástica y se ponen ahí una serie de cosas que no son reales y eso confunde también a los registradores, confunde todo y puede ser entonces que una persona ejerza un derecho indebido de cobro sobre otra persona que es una víctima y aunque todo esto se va a reparar en algún momento dado, esto también podría detenerse a través de lo que los teósofos tenemos la obligación de hacer con las personas que sufren. Y luego tenemos un tercer caso donde ya no tiene nada que ver con el karma, simplemente es una persona que tiene apetitos relacionados sobre una persona que se ha exhibido demasiado y entonces Ángel y lo ve a él como una necesidad para llegar a algo y entonces lo utiliza y a lo mejor al principio lo va a utilizar y le va a robar el 3% de su creatividad, pero luego se pica y al rato pues ya le robó el 12 y luego el 15 y luego el 18 y luego lo seca y lo mató. Entonces puede decir que el inicio de esa extracción, que era como cuando tú metes a tu casa a alguien y te dice nada más que va a vivir en un cuartito que tienes allá afuera y al rato ya se apoderó de toda la casa. Entonces, la entrada, que puede haber sido por compasión, y le pasó a Blavatsky también con los Coulomb, al rato pues ya se empiezan a meter hasta la cocina. Entonces, hay un montón de rutas, Enrique, para llegar a esto, y una de ellas es la que bien decías, que es el karma, que tiene su finalización. El cobrador de karma pues tenía que cobrar 10,000 pesos. Pero como ya está como instalado, pues ahora pues unos 5,000 más. Y luego pues unos 30,000 más, etcétera. Y muchas de las personas malas que no conocen la ley de acción y reacción o de la ley de karma, y por otro lado que se sienten que ya de alguna manera están desahuciados espiritualmente hablando, pues ya continúan haciendo las cosas para recibir entonces el gozo, el disfrute y todas las cosas que normalmente les provee el estar atacando a sus víctimas. Creo que es una pregunta larga de explicar, pero más o menos por ahí iría. No sé si con eso te doy más o menos una idea de lo que yo soy humanamente capaz de explicar. Bueno, entonces es una ruta compleja. Si quieres, preparo un poco de eso un poco más adelante, porque pues, claro, al final el karma va a estar ahí metido, ¿no? Muchísimo. Eso hay que verlo con mucho más detalle. Es una pregunta importante que ver. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias a todos por por darle continuidad a la clase. Y gracias a todos por levantarse tan temprano para los que están en estos usos horarios y, y los otros que están en Europa, pues por sacrificar su siesta para poder ver la clase. Y bueno, vamos a seguir la próxima.